Hola chicos, ¿cómo estás, Ayelen, Camila? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, profe. Vemos que somos dos nada más. Tres va. Estoy tratando de buscar dónde habíamos quedado. Habíamos quedado en el artículo en los últimos dos incisos, me parece, el último artículo que vimos. Sí, Sí, el H. claro, Exacto. de indignidad. Sí, Sí. creo que acá era, por acá. Este lo habíamos visto. Esperamos unos minutitos para ver si se conecta alguien más y si no, prometo si somos dos, si somos tres, se lo hago corta. La verdad es que esta parte no trae mayor dificultad, ¿sí? Esperemos un poquito. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, ¿Ya se sabe la modalidad del segundo parcial? la verdad, no. Entiendo que va a ser igual que el oral, Claro, que parece que no resultó tan fácil. A sí, veces, ¿no? venían acostumbrados, sí, y además veníamos acostumbrados al multiple choice, que en el multiple choice, Claro, con saber el concepto, más o menos uno puede contestar la pregunta. El tema es que en los orales es necesario desarrollar un poco más, ¿sí? sí, obvio. Sí, más que nada para Ese es el tema. Y organizarnos lo que nomás. tiene, claro, sí. Lo que van a ver que sí o sí no pueden no saber, en realidad, es lo que van a empezar a ver ahora con la doctora Fernández, que es todo el tema de las legítimas, de lo que yo les hablaba ayer, en relación a quiénes concurren con quién, cuál es el porcentaje, la legítima que les corresponde a cada uno, quiénes excluyen, ¿sí? En relación a los colaterales y a los forzosos. Claro, sí. Esto es como pasó por ahí con la parte de familia, que hay ciertos temas que no pueden no saber, más allá de que creo que en familia, yo no puedo estar en el parcial, pero en familia en realidad les tomaban 3 preguntas, 3 o 4 eran, no me acuerdo. Sí, Y 3 preguntas. O obviamente sea, si... 3 temas y de ese tema se hacían varias preguntas. Claro, 3 preguntas claro, bien completas tipo, y ahí se Claro. arma. claro, ese es el tema. Creo Y lo que que tiene desaprobaron sucesiones muchos también, o sea, compañeros. y más o menos. Ah, mira, yo pensé que había ido Más bien. o menos, porque no sé si al final lograron, no sé si llegaron a publicar, porque el día que teníamos que publicar las notas no andaba el sistema, entonces no se habían podido publicar. Después no sé si lograron publicarlas. Yo justo estaba acá a ver, allá, no, no me deja ir, porque como estoy compartiendo pantalla no me deja ir pero la verdad es que hubo bastantes desaprobados. Esperen un segundo. ¿Qué pasa, papá? Estoy dando clases, hijo. Bueno, agarra. Claro, lo que pasó es que había un par desaprobados en el primero y en el recuperatorio no se presentaron todos de nuevo, me parece. Entonces también ahí hubo un tema. Pero sí es cierto que si bien el oral te da la posibilidad de que si ves al docente puedes ver si vas por el camino o no, si no sabes, olvídate, quedas descalificado, por decirlo entre comillas, de alguna forma. Y esto iba a decir, en relación a sucesiones no es como familia, que por ahí tenés divorcio por un lado, tenés adopción por el otro, filiación, todos temas que de alguna forma no están íntimamente relacionados. Acá en sucesiones es como que cada bolilla se relaciona con la anterior, o sea, si no sabes quiénes son los herederos forzosos o qué van a heredar, no sabes cuál va a ser el porcentaje que le va a tocar a cada uno y no sabes quién puede administrar, quién no, cuál es el proceso, es como que está todo bastante relacionado a diferencia de lo que pasa con familia. Acá nos había quedado, prometo hacérselas cortas. Elisa, ¿te puedo hacer una Y pregunta antes de seguir? sí, obvio.
Yo en la parte de familia iba con el manual de Marisa, de Herrera. Y ahora sucesiones, seguramente ya lo dijeron, pero me colgué. ¿Hay algún manual así que sea como ese? Me resultó re llevadero, porque estaba bueno. Mira, a mí me resulta bastante práctico, pero bastante didáctico Aspiri en sus sesiones. Me parece que es muy didáctico Aspiri. Si no, tenés a Ferrer, en realidad cualquiera. Y si no, ¿sabes qué? El código comentado también, por ahí en algunas cuestiones, no para que te leas todo el código, pero sí algunos artículos, como más allá de los PowerPoint que tengamos, pero todo lo que tenga que ver con la legítima o por ahí estos temas que vimos nosotros, que es un artículo que dice cuáles son las causales de indignidad, directamente lo podés leer del código comentado y que tampoco es tan extenso, porque uno piensa el código comentado tenés un montón y la verdad es que en algunos artículos es bastante escueto, pero lo bueno es que también tenés jurisprudencia a esto que yo sumaba la otra vez como para entender algunas situaciones en particular. A mí me resulta bastante didáctico, incluso hasta para enseñar Aspiri o Ferrer también, cualquiera de los dos, pero no es que alguno en particular. Creo que habían publicado un par en la página en cuanto a bibliografía, pero cualquier cosa después les vuelvo a preguntar a las chicas. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan nos pueden avisar. ¿Cuándo es el parcial? Ya lo tenemos, ¿no? A ver. ¿El 28 de junio puede ser? Sí, estaba entre 26 o 28, pero sí, me parece que el Me parece 28. 28. A ver. Esperen, que voy al cronograma. ¿25 de mayo? Igual en el grupo de WhatsApp somos un montonazo. Que eso es lo que extrañó, en realidad no sé por qué hay tantos en el grupo de WhatsApp, porque después, incluso en los parciales, o sea, ya las clases son mucho menos a los que aparecen en el grupo de WhatsApp. Y en los que el listado, en realidad, que tenían derecho a rendir, también eran muchos menos de los que estaban en el WhatsApp. Ahora somos 31 en este grupo. Y jamás en las clases hubo 31. Igual hay algunos que deben haber desaprobado el primer parcial, por eso. Y deben haber seguido quedando ahí. Tengo clase de consulta, tutoría sobre trabajos finales, sucesiones, ELISA, 28 de junio. Y acuérdense que incluye el proceso de violencia familiar y de género, este segundo parcial. ¿Sí? Y el recuperatorio el 5 de julio. El trabajo individual de y acá van a tener otro trabajo práctico como en el de familia. También. ¿Tuvimos trabajo práctico en el de familia? No. No, para mí no. No sé, ¿no les dieron al final? No, no nos dieron. No. Porque en el programa está como la condición, obviamente, aprobar los dos trabajos prácticos. Si en la parte de familia no les dieron, quizás en sus sesiones, de acuerdo a cómo lleguemos con las clases, puedan sumarle uno o no. Porque igual hay una clase designada para revisión de trabajos prácticos. Así que bueno, veremos igual. Eso también puede sumar y es importante, porque por ahí uno lo analiza de otro lugar y suma puntos. Y aunque no crean, el tema de las clases también, porque fuera una de las cosas, estar presente en las clases, no les digo poner la cámara, porque eso también depende si alguno tiene cámara o no, pero la presencia de las clases fue tenida en cuenta también en el examen, porque los docentes que tomamos los exámenes, que todos, incluso las 4 que estaban en la toma del examen, porque había 2 grupos, nos acordamos perfectamente cuáles son los que están en clase. Entonces eso también influye a la hora de, bueno, esta estuvo,
hay alguna, no digo consideración especial, pero sí se tiene en cuenta que estuvieron presentes en las clases, ¿sí? Bueno, voy a poner acá. Bueno. ¿Y ahora cómo vuelvo acá? Ahí está. Ahí está. Nos habíamos quedado en el inciso H, ¿sí? Que decía, los que hayan, veníamos hablando de las causales de indignidad, ¿sí? Y habíamos dicho, me había preguntado, no me acuerdo cómo se llamaba, Cristina creo que era, en su momento, hay ciertas causales de indignidad que se pueden producir antes del fallecimiento del causante o con posterioridad a la muerte, ¿sí? Fíjense en esta que plantea varias situaciones particulares que hacen que el heredero incurra en la causal de indignidad. Dice, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante, dos situaciones, lo induje para que hiciera el testamento, esto se refiere a las sucesiones testamentarias, lo induje para que escribiera disposiciones testamentarias de una forma determinada, por ejemplo, para beneficiarme a mí como heredero. Por ejemplo, en la situación esta que yo les planteaba de la mujer esta que vino a verme que quería darle la porción disponible a uno de sus hijos, más allá de que sabía que todos son herederos forzosos, quería beneficiar a una de sus hijas. Bueno, pues puede haber pasado que su hija la induciera a hacer un testamento favoreciéndola, por ejemplo, con su porción disponible, ¿sí? Esto sería inducir la voluntad del causante, la que tiene que ser libre y plena, esa voluntad. Por eso el testamento es la voluntad libre y plena de la persona, ¿sí? Del futuro causante, expresada en un testamento válido. O dice, coartado la voluntad del causante, le impedí que hiciera un testamento. ¿Cómo lo puedo impedir? Una vez que lo hizo, puedo alterarlo, puedo esconderlo, ocultarlo, sustituirlo por otro, ¿sí? Por eso fíjense que acá dice, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o incluso lo modifique. Supongamos que ya hizo un testamento, nosotros dijimos que puede haber tantos testamentos como la persona quiera, en tanto en cuanto las cláusulas no sean incompatibles, ¿sí? Entonces, puede ser que yo lo induzca a que modifique un testamento que ya había hecho, ¿sí? Donde beneficiaba a otra persona, a otro heredero forzoso o a un tercero o a un colateral o a quien sea. Acuérdense que en el testamento, si hay herederos forzosos, ¿sí? En el testamento solamente va a poder disponer de su porción disponible, porque si yo tengo herederos forzosos, no puedo hacer un testamento dejándole todos mis bienes a mi vecino o a mi novia, porque hay herederos forzosos que tienen una porción de la herencia, ascendiente, descendiente y cónyuge, de la cual no pueden ser privados de esa porción, salvo causas, por ejemplo, de indignidad. Acá hay otra, bueno, acá decía, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. Cuando hablábamos de la diferencia entre los dos testamentos, ¿sí? Las dos formas testamentarias que tenemos es el testamento hológrafo, que es el de puño y letra, y el testamento por acto público. Yo daba a conocer, o por ahí manifestaba, cuáles eran los beneficios del testamento hológrafo, de que es de puño y letra. ¿Cuál es? Que es gratis. Puedo hacer tantos testamentos como se me cante cada día de mi vida, pero ¿qué tiene? Que hay más posibilidades de que pueda llegar a perderlo, me lo puedan sustraer, me lo puedan alterar o falsificar. ¿Sí? Y que el otro lo muestre. No se inscribe. Exacto. A ver, yo puedo decir, acabo de hacer un testamento y dejo mi porción disponible a mi hija, ¿sí? Puedo darlo a conocer, no es que tiene que estar oculto el testamento hológrafo. Pero eso también puede generar, ¿sí? Alguna de estas actitudes por parte del que no es tan beneficiado. O que no me diga nada hoy, está todo bien, y mañana haga que me lo oculte o lo sustituya por otro. Entonces, esos son los beneficios del testamento hológrafo, pero lo que tiene el testamento por acto público, que es el que se hace ante escribano, es que ese testamento se va a inscribir y se protocoliza porque es por escritura pública. Entonces, me va a dar mayor seguridad jurídica en el sentido de que no voy a poder deshacerme, no se va a poder deshacer
de ese testamento el día de mañana en el momento de efectuarse la sucesión. Porque de hecho, como ya les contaba, cuando se tramita el proceso sucesorio, uno de los tantos trámites que manda a hacer el juez es que se libre un oficio al registro de testamentos para que me digan si existe la inscripción de algún testamento efectuado por el causante. Pero también se daba la opción, les contaba, que lo que se suele utilizar es que el abogado, ahí el abogado de confianza del causante, sea el depositario de ese testamento hológrafo, ¿sí? De ese testamento por acto público. Con la condición, obviamente, de que el momento de fallecimiento pueda presentarlo, ¿sí? Para su protocolización, para su autorización, reconocimiento. O incluso van a ver que hay una bolilla que en el testamento que le permite a la persona, al causante, al futuro causante, de la sucesión. Entonces, yo puedo decir, en el libro de Aspiri, no sé si en el último, pero en uno de los libros de Aspiri de sucesiones, él, en una de las hojas, en sucesión testamentaria, está la copia del testamento de Gardel. Gardel no tenía hijos, ¿sí? Entonces, instituye como única heredera, creo que era, no me acuerdo a quién instituía como heredera, y nombraba como albacea, ¿sí? Como administradora de la sucesión a una amiga de él, que le decía, bueno, está de puño y letra, de hecho, el testamento, una letra bastante particular. Y nombraba como albacea, como administradora de la sucesión, a una amiga, creo que era de la madre. Entonces le dejaba el testamento a ella y también tenía la obligación, ¿sí? De presentarlo en el momento del fallecimiento. Esa sería una opción como para darle mayor seguridad jurídica a un testamento hológrafo y evitar de alguna forma todas estas situaciones que pueden suscitarse. Ahora, Profe, fíjense. una pregunta. Capaz que estaba en la clase 1, yo Sí. la verdad todavía no la pude ver del campus. ¿Cuándo era la porción disponible? Mirá, en realidad depende con quién vas a concurrir en la porción disponible, ¿sí? En principio es un poquito más, depende, por ejemplo. Igual no está en la primera bolilla, porque esto es un tema que lo va a dar la doctora Fernández, ¿sí? Cuando vean porciones legítimas, ahí van a ver cuál es la porción disponible que tiene el causante. Pero para que te des una idea, puede ser un medio, ¿sí? Dependerá de con quién concurren. No es la misma la porción disponible que yo puedo tener si concurren ascendientes con cónyuge, ¿sí? Porque tienen diferente porcentaje, que cónyuge con descendientes, con los hijos, por ejemplo. Dependerá. Y también está esta porción de la herencia que se le puede dejar a un hijo discapacitado, que eso es algo nuevo que trae el Código Civil y Comercial, que no estaba en el código de Vélez. Eso también lo van a ver con la doctora Fernández, pero ya te digo, dependerá con quién concurran. Y esto es algo que yo les decía la otra vez, que en realidad no es algo que por lo general en el común de las personas sepan de la existencia de la posibilidad de poder dejar su porción disponible, ya sea mejorando la porción de un hijo o de un cónyuge, o a un tercero. Y hablando y volviendo a lo que hablábamos de Maradona la otra vez, hubiese sido lindo que Maradona, con todo el conocimiento o todo el acompañamiento jurídico, que hubiese dejado un testamento. Todavía estoy esperando que aparezca algún testamento perdido por ahí. Incluso ustedes van a ver cuando vean sucesión testamentaria, los testamentos tienen que contener disposiciones patrimoniales, ¿sí? Pero ha pasado en situaciones donde ha habido testamentos que reconocen hijos, o sea, porque el testamento puede tener disposiciones de contenido patrimonial y de contenido extrapatrimonial, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Sí, cuando vimos Así que todavía tengo la esperanza de que... Cuando vimos reconocimiento filial, habíamos visto que también podían ser la fuente de un acto de última voluntad. Exacto, no? Puede ser... Exacto, puede ser en una disposición testamentaria que no va a tener contenido patrimonial, pero tiene un contenido extrapatrimonial que hace reconocer un hijo, y que por lo tanto esa persona va a tener derecho a heredar. En ese caso no necesita ADN, ¿no? ¿Cómo? ¿Se te cortó? Si en ese caso necesita prueba genética. Y depende, si se oponen,
Si se oponen si está el reconocimiento por parte del padre, sí, obviamente ya del muerto, del difunto, ya está. Ahora, el tema es que si hay alguna oposición, bueno, se planteará y se hará. Acuérdense que, no sé si ustedes vieron el juez competente en el sucesorio, que hay ciertos procesos que atraen al juez del sucesorio, porque en principio los juicios de filiación deberían tramitar en familia, pero por el fuero de atracción en las sucesiones, la afiliación en estos casos va a tramitar va a ser competente, perdón, el juez del sucesorio en un proceso de filiación que pueda llegar a plantearse. De hecho, ustedes cuando vieron filiaciones, obviamente no es necesario que se haga sobre las muestras del causante, sino que puede ser sobre respecto de otros herederos, que en los exámenes de ADN el porcentaje no va a dar 99,99, pero sí se va a ir alejando a medida que me voy alejando en el parentesco, ¿sí? Eso se da bastante. De hecho, la otra vez teníamos un expediente donde tenemos un juicio de filiación que tramita en un civil, obviamente, por la existencia de un sucesorio, y se pidió desde la oficina pericial, se dio la posibilidad, dos situaciones, como la persona había fallecido en un accidente de tránsito, cuando muere en un accidente de tránsito y hay causas penales, se guarda como una muestra de ADN, en realidad de sangre, en el banco, como había ido a Liga. Entonces, de la oficina pericial, para hacer el ADN, le daban la posibilidad a el presunto heredero, en este caso era un menor de edad, por lo tanto era la madre la que iba a decidir, si quería la extracción de sangre, ¿sí?, respecto de ella y de otra hija del causante que sí estaba reconocida, porque en realidad esta fue así, fíjense, el causante, la señora estaba embarazada, tiene un accidente, el esposo, el causante de ahora, y está internado en el IGA, un accidente de tránsito, está internado en el IGA como 2 meses, y finalmente muere. En ese transcurso nace el hijo y nunca llegó a reconocerlo. Entonces, en la sucesión se presenta esta señora, por derecho propio, porque estaba casada, y en representación de su hija, la que estaba reconocida, y en representación del otro, que no había sido llegado a reconocer por el causante. Pero si estaba casada, no es una presunción. No, perdón, esta no estaba casada. No, perdón, esta no estaba casada. La que estaba casada era una anterior mujer que también se presenta por un hijo. Perdón. La anterior, tenés razón, la anterior era la que estaba casada con un hijo, y de hecho se planteó la posibilidad de que pueda hacerse el ADN en su momento con el otro hermano. Pero después lo que le dijeron de la oficina pericial, que estaba la posibilidad de que, como había sido un accidente de tránsito, y se guardan las muestras de ADN, cuando hay causas penales, podía ser o a través del hisopado que te hacen, una muestra que te pasan un hisopo por la lengua, o respecto de ella, respecto de la hermana, o a través de pedir esta tarjeta que tiene un nombre, donde están las muestras de ADN del muerto. Así que habían optado por la segunda, pero bueno, con todo esto de COVID, en realidad los exámenes estos de ADN se hacen en La Plata y no estaban haciendo, así que había quedado medio en la nada. Pero le daban esta posibilidad. Uno a veces piensa solamente en el reconocimiento de un hijo, pero puede pasar esta situación de que en realidad el tipo no llegó a reconocerlo, era un chico. Pero sí, estaban casados. La primera en la que, no estaban casados, la primera en la que estaba casada. Volviendo a esto, perdón que me fui, es los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. Los sucesibles que hayan alterado, o sea, los sucesores que hayan alterado la voluntad testamentaria del causante. Yo había dicho que esa voluntad tiene que ser libre y plena, ¿sí?, que es la que está expresada en el testamento. Si alteran esa voluntad del causante, ya sea impidiendo que lo haga, o que lo haga de alguna manera, o modificándolo, son factibles de ser declarados indignos en la sucesión, obviamente a pedido de parte. Acuérdense que lo que hemos dicho, que la causal de indignidad, la acción de indignidad, no es de oficio, sino a petición de parte interesada. Ese que lo pide, en el caso de que logre que sea declarado indigno, él o los herederos, ¿sí?, va a acrecentar su porción. ¿Por qué? Porque se lo excluye al heredero indigno.
El último inciso dice, los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones, 1571. Yo les puse el 1571, ¿cuáles son los motivos por los cuales se pueden revocar las donaciones? Fíjense que de alguna forma en las causales hay como una mezcla con las otras causales que ya tenemos de indignidad. Dice, si el donatario atenta contra la vida de la persona del donante, ¿sí? La primera causal de indignidad era el delito doloso, ¿sí? Entonces, de alguna forma está también acá. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor. La otra de las causales que teníamos era cuando la causal esta residual que había hablado yo, la C, que cuando ofendía la memoria del causante. Y el 3 dice, si la priva injustamente de bienes que integran su patrimonio. Y el 4, si rehúsa alimentos al donante. Fíjense que también teníamos otro inciso. Pero lo que hace de alguna forma es agrupar también todos los motivos por los cuales se pueden revocar las donaciones y los pone como causales de indignidad. De las causales de 1571. Todas estas son causales de indignidad y acuérdense que son taxativas. ¿Qué significa? Que si existe otra situación, otro acto u otra omisión que a criterio nuestro, como abogados, sean incluso más lesivas o más graves que las que están establecidas en el 2279, perdón, no pueden ser consideradas como causales de indignidad, solamente las que están establecidas en el código. Yo le entraría por la causal esta residual que yo les hablaba recién. Fíjense, acá yo les hago como un memo, basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo. No es necesaria la condena penal, que ya lo habíamos dicho, que de hecho aparece en la última parte del artículo, que no es necesaria la condena penal. La prueba de la conducta observada por el indigno es suficiente para la declaración de indignidad. La prueba de la conducta observada por el indigno, voy a tener que probarlo igual. La extinción de la acción penal o de la pena no hace cesar los efectos de la indignidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podían haber dos situaciones? Que me planteen la acción de indignidad, pero yo, como a quien le plantean el supuesto indigno, yo puedo contestar esa acción manifestando que en realidad el causante, el muerto, tuvo conocimiento de eso, pero que me perdonó. Lo voy a tener que probar. Es el 2282. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. A ver, soy el que pretenden que se declare indigno. Yo digo, bueno, pero ojo, en el testamento, ¿sí? Yo tengo que probar que él tenía, pueden suceder dos cosas. Puede ser que en el testamento el causante ponga, tengo conocimiento de esto, de esta acción o esta situación, esta causal de indignidad, y lo perdono. Y por lo tanto lo instituyo heredero. O puede suceder, ¿sí? Esta otra, la otra situación que plantea el artículo, que dice, bueno, yo estoy instituyendo heredero a tal persona, respecto a los cuales, a la misma persona que pretenden declarar indigna. Ahora, ¿qué es lo que van a tener que probar los que interponen la acción de indignidad? Es que el causante, cuando lo instituyó heredero, no tenía conocimiento de la causal que había incurrido en la causal de indignidad. ¿Sí? Esa es la diferencia en la prueba, salvo obviamente que sea bastante clara la persona en el testamento, el testador. ¿Cómo puede ser ese perdón? ¿Expreso o tácito? Libertad de formas. Dependerá de la prueba. Yo voy a tener que probar, hay libertad en las pruebas, ¿sí? Libertad de formas en las pruebas, por lo tanto dependerá cómo la convicción que puedan generar en el expediente al juez, ¿sí? Pero ese perdón puede ser expreso o tácito. A ver, sí, hubo una denuncia por violencia familiar, supongamos, pensemos en un extremo de ese, pero después el señor la instituyó herederas y de hecho volvieron a ir juntos por un tiempo y tenían buena relación y lo había perdonado. Bueno, dependerá de las pruebas que se presenten en el expediente que hagan a la convicción del juez, ¿sí? Respecto a que el causante perdonó. La excepción, que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por parte del ofendido. No tenía conocimiento que era él el que había robado, no sé, los bienes de la empresa, por ejemplo. Ejercicio de la acción. La exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, obviamente. Abro la sucesión,
Y ahí puedo interponer la acción de indignidad, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno, el que pretende ocupar el lugar del indigno, ya sea desplazándolo, ¿sí? Porque le corresponde el lugar, porque puede ser, por ejemplo, que sea un nieto que interpone la acción de indignidad respecto de su papá en la sucesión de su abuelo, por ejemplo. También puedo ponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Supongamos, ustedes no vieron, por eso esto a veces hay ciertos temas que yo digo que se relacionan todos. Hay ciertas acciones, ¿sí?, que se pueden interponer en una sucesión, como por ejemplo la acción de colación o la acción de petición de herencia. La acción de colación es para traer a la sucesión los bienes que el causante hubiese donado en vida a los herederos forzosos. Por ejemplo, mi papá en vida me donó una casa, ¿sí?, que era de él, y en la sucesión mi hermano interpone la acción de colación. ¿Para qué? Para que esa donación que me hizo en vida mi papá, que somos herederos forzosos, ¿sí?, sea tenida en cuenta como una parte de la porción que me corresponde a mí en esa sucesión. En realidad lo que se pretende es que traiga a la sucesión el valor de ese bien que recibió en vida. Esa es la acción de colación, la van a ver más adelante. Pero yo me pueden interponer una acción de colación, ¿sí? Supongamos que mi hermana me interpone una acción de colación para que yo traiga a la sucesión el valor de un bien que mi papá me dio en vida. Entonces, me interpone la acción de colación y yo puedo responder esa acción de colación interponiendo una acción de indignidad respecto de mi hermana, ¿sí? Diciendo, bueno, vos tenés que ser declarada indigna por tal y tal cosa. Esto es lo que me dice la segunda parte. Dice, también puedo ponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia o al revés. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia de la causa de indignidad. Obviamente, esto es como siempre lo mismo de mala fe y buena fe, ¿sí? Y incluso las consecuencias de lo que va a tener que responder dependerá también si era de buena o mala fe. Cuando solo después de abierta la sucesión. Hecho configurante debe existir al momento de la muerte del causante. ¿Cuál es la excepción? Aquellas cosas que se producen con posterioridad, que ella lo que decía, sustracción del testamento, eso no se puede hacer antes de que lo haga, ¿sí? O no me voy a dar cuenta hasta que no lo tenga que presentar en el testamento, en la sucesión, perdón. La falta de denuncia de la muerte dolosa del causante, eso no va a poder ser antes de la muerte, es precisamente después de la muerte, o la ofensa en su memoria. Salvo estas causales, el hecho configurante de la indignidad tiene que existir al momento de la muerte del causante. ¿Quiénes son los legítimos activos? Ya lo adelantábamos un poco. Por vía de acción, puede interponer la acción quien pretende los derechos atribuidos al indigno y no por otros a los que no les corresponde suceder. Por vía de excepción, cuando a mí me interponen una acción y yo contesto e interpongo la acción de indignidad. Pasiva, contra quien se pretende excluir a quien tengo que sacar, a quien incurrió en una causal de indignidad, contra los sucesores a título gratuito del indigno, herederos instituidos y herederos de cuotas. ¿Sí? Los herederos instituidos son los que el causante designa en su testamento. Contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. ¿Cuándo caduca esta acción? ¿Sí? El derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. Yo no sé si todavía vieron la diferencia entre heredero y legatario, ¿sí? Pero bueno, el legatario es el que recibe una parte alicuota, ¿sí? del testamento, de la herencia. Esto es lo que decíamos, fíjense, durante el transcurso de 3 años se purga la indignidad si nadie dijo nada. Sin embargo, el demandado por el indigno, por reducción, colación o petición de herencia, puede invocar la indignidad en todo tiempo, ¿sí? Es decir, si a mí me interponen una acción de colación, pero ya pasaron los 3 años, puedo demandar a la otra persona, aunque hayan pasado los 3 años. Heredero indigno, 3 años, desde la apertura de la sucesión, muerte del causante. Legatario indigno, 3 años desde la entrega del legado. Sin embargo, el demandado por el indigno, esto es un resumen de lo que acabo de leer. El demandado por el indigno por las acciones descritas puede invocar la indignidad en todo tiempo, ¿sí? Cuando es por excepción, quiere decir. ¿Cuáles son los efectos?
Admitida judicialmente la exclusión, lo saco al indigno, el indigno debe restituir todos los bienes recibidos, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no las haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que los aseguraban, ¿sí? Con el causante, con el muerto, si tenía obligaciones. El heredero queda excluido de la herencia de ese causante y se lo considera como que nunca hubiese existido. Esto ya lo habíamos dicho, dando lugar al derecho de representación. El heredero indigno debe restituir todos los bienes recibidos. El heredero indigno debe pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no las haya percibido, y los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, lo mismo de recién. Contenido de la herencia. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de la herencia? El contenido de la herencia, lo que voy a recibir del muerto, no es lo mismo que forma parte de su patrimonio. Su patrimonio es mucho mayor al contenido de la herencia. Por eso tienen que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el acervo hereditario, ¿sí? O el contenido relicto de la herencia, que el patrimonio del muerto. Se transmite una unidad abstracta de activo y pasivo. Yo no voy a saber qué es lo que me corresponde en una sucesión hasta el momento de la partición y adjudicación, salvo que sea único heredero, obviamente. Entonces, el contenido de la herencia se dice en realidad que es una universalidad de bienes, ¿sí? De derechos y obligaciones. Se transmite una unidad abstracta de activos y pasivos, derechos y obligaciones, una universalidad en donde los herederos se subrogan en la posición jurídica del causante. Ojo que no pasa como pasaba en el derecho romano, de que el que heredaba, ¿sí? El heredero, respondía incluso hasta con sus propios bienes. Acá el que recibe la herencia va a responder por las deudas del causante con los bienes que forman parte, ¿sí? de esa herencia, de ese patrimonio relicto. El heredero es continuador de la persona del causante y responde con los bienes del causante. Recordemos, de la muerte del causante, los herederos tienen, esto lo habíamos dicho la otra vez, tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión. Hay ciertos derechos, por eso yo decía que el patrimonio es mucho mayor, hay ciertos derechos que no son transmisibles por sucesión, por ejemplo, los derechos personalísimos. O, por ejemplo, el causante tenía un contrato, ¿sí? Acuérdense que acá no solamente voy a transmitir bienes, sino también obligaciones. Supongamos que el causante había hecho un contrato, era un pintor famoso, y había hecho un contrato donde tenía que pintar un jardín de infantes, ¿sí? Tenía que hacer una obra en la pared de un jardín de infantes. Esa persona fallece, ¿sí? Entonces, ese contrato, ¿sí? No va a poder ser, más allá que era una obligación que tenía el causante, no va a poder ser sustituido por los herederos, ¿sí? En principio, no se transmite esa obligación a sus herederos. Por eso, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos de acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de lo que no son transmisibles por sucesión, y continúan en posesión de lo que el causante era poseedor. A ver, si yo estaba usurpando, era poseedor de un inmueble hace 20 años, los sucesores van a poder continuar en la persona del causante en la posesión de ese inmueble, ¿sí? Y podrán en su caso iniciar una usucapión. La herencia está compuesta por los derechos y obligaciones de carácter patrimonial que se transmiten a los sucesores del causante. La herencia no es idéntica, esto es lo que yo decía recién, al patrimonio del causante, pues hay derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte de su titular y otros que nacen derivados de la muerte, pero que son independientes del fenómeno sucesorio. Esto es lo que yo decía recién, caudal relicto, dijimos que es una universalidad de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que lo componen al caudal relicto, a la herencia. En general, todos los derechos patrimoniales que tenía el causante se transmiten a sus herederos. La posesión se transmite con iguales características que tenía para el causante. En materia contractual, yo les doy un ejemplo ahí, dice, los sucesores continúan con la posesión jurídica del causante. Si había un contrato, ¿sí? Los herederos continúan en esa posición jurídica que tenía el causante. Por ahí uno piensa en lo normal, no sé, mi papá tenía el contrato de locación donde estoy viviendo, fallece y yo como heredero voy a poder continuar en la persona de mi papá, ¿sí? Del causante. Ahora, hay ciertos derechos o obligaciones que nacen con motivo de la muerte, como consecuencia de la muerte. Todas aquellas acciones que se originan como consecuencia del fallecimiento del causante, pero que no se transmiten por sucesión, sino que son originarias del heredero,
¿Cómo lees, por ejemplo, estas acciones que decíamos antes, que surgen, la posibilidad de interponer estas acciones como consecuencia de la muerte del causante? No me las transmite la persona que falleció. Por ejemplo, la acción de indignidad, la acción de colación, la acción, y la acción de petición de herencia, ¿sí? Todas acciones para proteger mi porción en la herencia. Surgen como consecuencia de la muerte. Después hay algunos que nacen con ocasión de la muerte, pero no tienen nada que ver con la sucesión. Por ejemplo, una indemnización por fallecimiento del trabajador o una pensión derivada por fallecimiento, ¿sí? Es un derecho que surge a partir de la muerte, pero que no tiene nada que ver con el proceso sucesorio. De hecho, no va a formar parte del proceso sucesorio. De hecho, por ejemplo, un seguro de vida, ¿sí? Que tenía contratado el muerto, no forma parte de, no lo puso acá, pero no forma parte del derecho sucesorio. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo contratado un seguro de vida, ¿sí? Y en el caso de fallecimiento, los que son beneficiarios de ese seguro de vida van a poder ir a reclamar el cobro del mismo sin necesidad de iniciar el proceso sucesorio. Derechos y obligaciones que no se transmiten a los herederos, los adelantaba recién, por ejemplo, los derechos personalísimos, por ejemplo, el derecho al nombre, ¿sí? Hay ciertos derechos que no se transmiten con la muerte del causante, por eso el patrimonio y el caudal relicto, ¿sí? El acervo sucesorio, son distintos. El patrimonio va a ser mucho más amplio. Otros derechos que no se transmiten y obligaciones que no se transmiten con a los herederos, el tema de los contratos que nombraba recién, el contrato de mandato finaliza por muerte del mandatario, ¿sí? El contrato de renta vitalicia finaliza con la muerte de con la muerte de la persona. Por ejemplo, un contrato de renta vitalicia, ¿sí? Una vez que muere el beneficiario, ¿sí? El que tenía derecho a usar de ese inmueble, supongamos, fallece, no se transmite a sus herederos, porque precisamente la idea es el usufructo de renta vitalicia hasta que esa persona fallece. Fallece, termina. La oferta para contratar que se extingue si fallece el proponente antes de conocer la aceptación, ¿sí? Es otro. Yo hice una oferta. Si el proponente fallece, obviamente no se transmite a sus sucesores. El contrato de obra o de servicio, cuando haga imposible su ejecución, el ejemplo que daba recién del pintor. Responsabilidad por deudas, esto lo decíamos recién, los herederos responden con los bienes del muerto, no con sus propios bienes. Artículo 2317, 2280. O sea, con los bienes o con el valor de los bienes en el caso de que lo hayan enajenado, ¿no? Obviamente. Bueno, por hoy terminamos. Acá creo que esta última parte de las bolillas que la vimos entre ayer y hoy ya no hay, creo que no me quedó nada. Si me llega a quedar algo, me parece que había otro Power donde había un pedacito, pero última le subo el otro Power, porque este es el mismo de la otra vez, pero hay otras, está agregado un par de filminas. Lo que voy a hacer es, el que vale es el que suba ahora a la página, ¿sí? Bien. Bueno, no es tan tarde, las voy a liberar porque por ser dos nada más, los beneficios de ser dos, así no entro en el otro chiquitito. Bueno, avisen, ¿sí? Que voy a subir el PowerPoint, que no es el que pasé el otro día, sino que voy a subir uno más completo, que agregué lo que daba hoy, ¿sí? Bueno, chicas, Camila, Ayelén, cualquier cosa me escribe, no hay problema. Claro, gracias. Suerte, chicas. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Adiós.